Bueno, son dos exposiciones unidas bajo un título. El título es Pictografías de México. Por pictografías se entienden documentos que tienen esa doble característica, que tienen imágenes y tienen también textos, ¿no? Pues sobre todo es como un sinónimo de códice. Y es que la mayor parte de esta exposición está constituida por una serie de códices vinculadas con el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza. La segunda sección de la exposición se denomina 21 relatos trilingües y collages. Es un conjunto de textos y, como su nombre lo dice, collages. Los textos son relatos que se recogieron oralmente en Hidalgo. Fueron formulados en español y tienen una alta calidad literaria. Pero por ser tradición oral, el proyecto consistió en regresarlos a las lenguas originarias de las zonas en que se recogieron esos relatos, que son la Sierra Norte de Puebla y también el Valle del Mezquital. De ahí que se hizo la traducción de los textos al otomí de la región, que es el ñañu, y se hizo también una traducción al náhuatl contemporáneo de la región y adicionalmente una traducción al náhuatl clásico, que es la forma del siglo XVI, paralela a la época en que más códices coloniales se produjeron. Y bueno, estos proyectos surgen en la dirección de etnohistoria bajo la titularidad del profesor emérito Rafael Tena, y yo, como su asistente, he sido la responsable de desarrollarlos. Como yo además soy docente aquí en la FES Zacatlán desde hace 15 años, pues pensé en establecer una vinculación interinstitucional y ofrecer este material a la FES Zacatlán, en principio para hacer una exposición, pero sobre todo para hacer una colaboración con el Centro de Enseñanza de Idiomas, en el sentido de que pues justo allí se imparten dos lenguas originarias, el náhuatl y el ñañú. Con respecto a la primera de las exposiciones, cabría también señalar pues su vínculo con los idiomas, aunque en sí es un estudio de la relación, como decía, del primer virrey con los códices. Es un virrey que en su familia fue educado bajo la estética del Renacimiento, en el sentido de que en esa familia pues muchos se hacían retratar o hacían construir palacios o recintos con esa estética. Y bueno, la mayor parte de estos personajes estaba en Europa y algunos vinieron a América, entre ellos el virrey. Y en los códices es interesante estudiar en qué sentido esa estética pudo haber permeado los códices que él encargó. El más conocido pues tiene su apellido, es el Códice Mendocino, pero no es el único. Otro también muy conocido es la Relación de Michoacán, porque en él pues está retratado en la portada. No es en cambio tan conocido su vínculo con otros códices que se hicieron en la escuela para indígenas nobles en Tlatelolco. Él fue financiador de esta escuela o mecenas, y en ese sentido todos los códices que se produjeron ahí indirectamente pues también se podrían considerar como mendocinos. Uno de ellos, por ejemplo, representa 5 veces a este virrey y también tiene la particularidad de que quien lo encargó lleva el apellido Mendoza. Y bueno, la representación iconográfica de las palabras es también a través de pinturas. Varios de estos códices sí tienen letras, pero originalmente los códices prehispánicos obviamente no tenían textos, sino que eran un apoyo visual para relatar a partir de lo pintado pues la información registrada.
información, por ejemplo, sobre tributos o sobre pertenencia de las tierras, etc. Pero el hecho de que a través de pinturas se puedan codificar o simbolizar palabras les da un interés muy particular. Por ejemplo, en este caso el apellido puede ser representado a través de la imagen de una cabecita de una especie de conejo, una tusa, y a través de un pedacito de un maguey o bien una piedra, también hecha muy simbólicamente. El caso es que silábicamente estos nombres en náhuatl suenan un poco como el apellido, y por eso, aunque propiamente no son texto, pues también nos hablan de cómo funcionaba la comunicación en náhuatl. En este colegio también es digno de atención el hecho de que los indígenas, que ya tenían de por sí su lengua natal, normalmente el náhuatl, y que pues se comunicaban con los frailes en español, fueron también educados para aprender el latín, y llegaron algunos a ser muy diestros en esta lengua, puesto que la estudiaron formalmente como en la época, es decir, a partir de las bases de la retórica. Incluso uno de estos códices de Tlatelolco, el Códice de Herbolaria, es un códice medicinal sobre hierbas, ideado en náhuatl, pero traducido al latín y redactado en latín. Es decir, no lo tenemos en español, no lo tenemos en náhuatl, lo tenemos directamente en latín, y claro, hay traducciones. Simultáneamente se enseñó latín y algunas bases de representación plástica, dibujo, pintura, en parte con lineamientos que vinieron de Europa. Ya se reflejan, por ejemplo, ciertos elementos de perspectiva en las pinturas de los códices, pero también con base en la tradición pictórica antigua. Sobre todo esto se nota, por ejemplo, en que hay glifos, que son símbolos fonéticos para identificar nociones, conceptos, y funcionan un poco como palabras, ¿no? Hechas a base de imágenes. Y bueno, a lo que voy es que este colegio fue comparado por un historiador del arte del siglo XX con la famosa escuela en la que se formó, por ejemplo, Miguel Ángel Buonarroti en Florencia, la Academia Medici. Y en ese sentido, pues, este historiador Donald Robertson opinó que la escuela de Tlatelolco era como la que marcaba el estilo de vanguardia en cuanto a la pintura desde el centro de México hacia la periferia. Y en ese sentido, pues volviendo a la unidad entre las dos exposiciones, con respecto a las imágenes de la otra parte de la exposición, la denominada 21 relatos trilingües y collages, consiste en 21 imágenes manufacturadas, se podría decir. Son collages de 30 por 30. Los hice a partir de muy variados materiales, por ejemplo, pluma trenzada con cordones, papel amate, cuentas, etcétera, con la idea de darles una calidad que visualmente se asociara también con esta tradición de producir artesanalmente y manualmente obras valiosas. La mayor parte de los temas tiene que ver con la fauna de la región e incluso con la flora. Hay uno dedicado a las biznagas. Si bien entonces nos remite a una región en particular de México, en mi experiencia he visto que quienes contemplan el video y ven la exposición y los collages, pues experimentan una identidad particular, es decir, se sienten relacionados o se reconocen en esas imágenes, aunque no las hayan visto con anterioridad.